Muchas gracias, querido Patricio. Siempre es un gusto verte y siempre es un gusto también escucharte a través de los distintos medios que tiene también nuestra universidad. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, contextualicemos un poquito, ¿no? La sala del Senado aprobó con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el proyecto que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. Por eso decía yo, vamos a apelar más bien al concepto integral de universidad. Con ello, la iniciativa quedó entonces en condiciones de ser remitida al Ejecutivo, de quien esperamos su pronta promulgación. Ahora, Leonardo, las leyes, lo sabes tú mejor que yo, y las normas de convivencia son fundamentales porque regulan la vida en sociedad y establecen pautas que permiten a cada quien conocer sus derechos y deberes dentro de la misma, ¿no? Ahora, una sociedad sin leyes y pautas de comportamiento, en una sociedad de ese tipo se impone el caos y la anarquía, impidiendo el crecimiento y el desarrollo armónico, evidentemente, la vida feliz y la productividad de los ciudadanos. En este sentido, Leonardo, ¿cuál era el estado del arte en las universidades antes de la aprobación de esta ley que penaliza el acoso sexual en planteles de educación superior? ¿Cuál era, por ejemplo, la estadística en materia de acoso sexual o de violencia de género, no? Lamentablemente, cuando hablamos de estadísticas en temas de violencia de género en términos, ¿cierto?, en términos genéricos, nunca son lo suficientemente exactas, precisamente porque existe miedo de parte de las víctimas a denunciar. Por tanto, ninguna estadística refleja efectivamente, lamentablemente, ¿cierto?, el real estado de la situación. Lo que sí nos dimos cuenta es que existía un vacío legal, y cuando digo nos dimos cuenta, es porque esta iniciativa, si bien es cierto, fue patrocinada por 5 senadoras, 4 senadoras y un senador, incluyendo la presidenta del Senado, Yana Proboste, ¿cierto?, y de forma transversal. Está también ahí la senadora von Bael, está también la senadora Isabel Allende. ¿Ya? Quisimos que fuese transversal, pero esto nace desde la sociedad civil. Formo parte de la agrupación, la Asociación Red de Investigadoras, que reúne a muchas investigadoras, más de 400 investigadoras ubicadas en gran parte de nuestro país, en todas las áreas del conocimiento. Vemos también algunos pocos varones también que tenemos el privilegio de estar dentro de la Red de Investigadoras. Y nos dimos cuenta precisamente de que existía un vacío a este respecto. Toda vez que, si bien es cierto, el estatuto administrativo regula el acoso sexual, lo mismo que el Código del Trabajo, principalmente nuestras estudiantes se veían, ¿cierto?, en una situación de indefensión. Precisamente porque, siendo la mayoría de ellas mayores de edad y no teniendo un contrato, ¿cierto?, ni una relación regulada por estos estatutos, quedaban, ¿cierto?, sujetas a verse víctimas de este tipo de deleznables situaciones. Entonces, en ese orden de cosas es que decidimos tomar cartas en el asunto, hicimos una investigación. De hecho, el proyecto de ley, hoy prontamente Ley de la República, fue enviado celeramente por la presidenta del Senado, quien también presidió dicha sesión, el 5 de agosto, el oficio al Ejecutivo, quien tiene aproximadamente, ¿cierto?, hasta 45 días en total para que esté ya promulgado y publicado, y sea Ley de la República. Leonardo, ¿cómo define la ley un concepto que yo diría es bastante manoseado, ¿no? De pronto tergiversado incluso? ¿Cuál es la definición que establece la ley respecto del acoso sexual? En ese sentido, ojo, fue uno de los temas, qué buena pregunta, ¿cierto? Como siempre dan buenas preguntas, Patricio. Ha sido un tema que también ha llegado a un amplio debate, precisamente porque hay varios conceptos ya cuando hablamos de acoso sexual. Ahora, la ley, que estamos repitiendo ahora, hay otro proyecto de ley que también se está tramitando que sería más integral, y eso también dio lugar a algún grado de discusión, incluso hasta el final. Señala que constituye acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial y virtual o telemática. Es decir, también nos adaptamos a los tiempos, ¿cierto?, que corren. No deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado. Es decir, buscamos una figura que sea lo más amplia y con ello lo más protector, ¿ya?
Y en este sentido, quizás la pregunta que viene de vuelta, conociéndote, querido Patricio, es, bueno, ¿y cómo evitamos que esto sea también, o se transforme, ¿cierto?, en una casa de brujas, ¿no? Por ahí va, ¿no? Efectivamente va por ahí, porque, mira, yo creo que tiene que ver con aspectos culturales, por un lado, cuando tú planteas, digamos, cierta reticencia de las víctimas a plantear sus denuncias, pero también hay ciertas líneas que son bastante delgadas y efectivamente se puede iniciar con esto una suerte de casa de bruja. No quiero, evidentemente, defender a nadie. Es decir, las conductas que se riñan con la ley y que afecten al otro o a la otra o al otro tienen que ser efectivamente sancionadas. Pero ¿cómo evitamos entonces esta suerte de casa de bruja que o tergiversar, digamos, la norma o la ley para efectos de perjudicar a uno o a una? Precisamente porque lo que se establece es que existan políticas, ¿ya? Políticas creadas, y ojo, acá también quiero ser bastante enfáticos, creadas de forma triestamental, palabra que sé que a algunos no les gusta mucho, pero con una comunidad académica se compone de distintos estamentos. Y todos estos estamentos tienen también sus propias visiones y tienen también sus propios aportes que pueden hacer. Malamente, ¿cierto? Yo también enseño política pública en la Universidad de la Frontera, tengo un electivo de aquello. Las políticas vienen top-down, ¿cierto? Desde arriba hacia abajo, de forma vertical, tienden al fracaso. Pensemos en Transantiago, ¿cierto? Fue pensado por gente muy brillante, muy preparada, y que no calculó que de repente el alto del bus, ¿cierto?, no pasaba por determinado bajo nivel porque nunca habían andado en micro. Entonces, no queremos que ocurra algo así, y de esta manera podemos también precaver que sea lo mejor posible, considerando también las particularidades de cada institución. ¿Cierto? La participación, ojo, en ese sentido, no es hipismo. La participación da eficiencia a una política, ¿cierto?, bien elaborada. Y en ese sentido, al elaborarse, ¿cierto?, de esta forma participativa, escuchando a todas y todos y todes, ¿cierto?, asegurando también la paridad de género, incluso en la forma en la cual, ¿cierto?, se discuten todas y cada una de estas medidas, establecida, ¿cierto?, bajo principios que resguarden el debido proceso, porque evidentemente debe ser proporcional también la sanción que en definitiva se adopte para una conducta, ¿cierto?, dependiendo también de la naturaleza de esta y del agravio que cause, no debiese haber, ¿cierto?, dificultades a este respecto. Es decir, cuando hablamos de debido proceso, establecimos que efectivamente pueden servir las partes, establecimos que debe existir también un procedimiento previo, conocido, con garantías para todos los intervinientes, de manera tal de que también puedan, aquellos que consideren que están siendo injustamente acusados, establecer las respectivas defensas. ¿Ya? Mira, no quiero, no quiero que se tergiverse, ¿no?, o que se malentienda, que se mal tergiverse, decía una modelo. Mira, siento yo que la universidad es un estado chico, ¿cierto? Un estado chico que tiene sus autoridades, que tiene su regulación, que tiene su marco jurídico en el que se desenvuelve, ¿no? Si emulamos si mantenemos este ejemplo del estado chico respecto del gran estado que es el Estado Nacional, en el Estado Nacional, para efectos de defensa de quienes no tienen incluso los recursos, mira, hay una instancia que se llama Defensoría Pública Penal o Defensoría Penal Pública. Exacto. Contempla de alguna manera, y a partir también de la experiencia, Leonardo, de la experiencia que hemos vivido nosotros como universidad, tenemos cierta riqueza, digamos, en estas materias. De pronto, en nuestros estados chicos, ¿no?, se sanciona a alguien sin sanción. La comunidad es sancionatoria, ¿no?, sin que desde el punto de vista del debido proceso sea registrado efectivamente una sanción. ¿Se contempla de alguna manera, no sé si en esta etapa o en una etapa posterior, una suerte de defensoría del acusado? Bueno, hoy día es proyecto todavía, ¿cierto? En el proyecto ya aprobado, no se contempla esto, pero ojo, en este sentido también quiero ser bastante enfático. Lo que establecemos nosotros son mínimos. ¿Okay? Sobre estos mínimos, efectivamente, habrá un reglamento y también las universidades conociendo su propia cultura. Y qué bueno que tú lo mencionas, yo coincido plenamente con ello, ¿ya? Cada entidad, ¿cierto? Uno de estos pequeños estados tiene su propia forma de hacer las cosas. Y en ese sentido, también creo que toda esa riqueza debe quedar plasmada precisamente buscando la mayor protección de las víctimas, la mayor prevención de estas situaciones, porque ojalá y que las unidades que deben crearse a este respecto, ojalá que no tengan nada que hacer. Exacto, entonces, idealmente. Primero foco en prevención.
Sí. fundamentalmente, y que el proceso también contemple todas las garantías. Si la universidad también tiene los recursos, ¿cierto? Tiene la forma de establecer también aquello, no veo por qué no puede ser así. ¿Cuál fue el aporte desde la experiencia que hemos tenido en la Universidad de la Frontera, Leonardo, en tu calidad de principal impulsor de esta normativa? ¿Recogiste tú algo de la experiencia de la UFRO para poder generar este marco legal? Yo creo que, claro, hay un popurrí de cosas, evidentemente. Hay experiencias negativas, evidentemente, que a veces impulsan. Bueno, creo que el ser humano puede tomar la inspiración de distintas fuentes, pero también cuestiones bastante positivas. De hecho, en el texto que fue presentado en la iniciativa Boletín 11.750, se hace referencia, de hecho, a algunos papers que son también de elaboración tanto de este académico como de otras académicas de la Universidad de la Frontera, la doctora Maya Zaracosti, la doctora Estefanía Esparza, la profesora Soledad Morales, hoy día flamante también directora de carrera de mi facultad. ¿Ya? Es decir, también hay un trabajo intelectual previo que también se recoge en este proyecto de ley, ¿cierto? En esta pronta ley de la República, que también implica, ¿cierto?, que desde la Universidad de la Frontera, desde el sur de Chile, ¿cierto?, una universidad estatal, estamos también haciendo un aporte real, efectivo, y esperemos que también eficiente, en las políticas públicas, en temas tan sensibles como estos. No olvidemos que lo que hoy día, ¿cierto?, es conocido como estallido social, partió, ¿cierto?, para algunas, ¿cierto?, la chispa que encendió la pradera, como diría Mao, parte un poco más al sur, en otra universidad amiga, precisamente por casos de esta índole, y que también fueron, ¿cierto?, encabezadas por la Asociación Red de Investigadores, a la cual yo pertenezco, ¿cierto?, y a la cual también yo represento hoy por hoy como secretario general de las redes chilenas de investigación. ¿Cuál es el siguiente paso, Leonardo, para las universidades? Esto no es solo para las universidades públicas, hay que consignarlo, es en general para todas los planteles de educación superior. Es decir, también hablamos de institutos de CFT, digamos, todo lo que está posterior. Y ojo, de las escuelas matrices también, de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Hemos tenido informaciones de aquello. Escuelas politécnicas, etcétera. Sí. Ahora, ¿cuál sería el segundo paso luego de o el primer paso luego de promulgada la ley, Leonardo Castillo? Esperar el reglamento y las universidades también comenzar, ¿cierto?, a establecer, ¿cierto?, dentro de la interna de cada universidad la discusión de estos temas. E insisto, una discusión de carácter triestamental. Porque, ojo, y esta es la parte, ¿cierto?, que algunos consideran fea, pero que otros consideramos eficiente. Y en este sentido, como analista económico del derecho, consideramos que los incentivos deben ser lo suficientemente poderosos para que sean eficientes. Y cuando hablamos de poderosos, es que el artículo 7, de hecho, asocia el establecimiento de esta política y todo lo que ella implica a la, ¿cierto?, obtención de la acreditación institucional. Aquello que quienes, ¿cierto?, vivimos, trabajamos, ¿cierto?, y soñamos desde la universidad, sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos temas es muy importante. Cuando tenemos, ¿cierto?, situaciones de este orden que vulneran y que, de hecho, que pueden efectivamente generar un daño irreparable a las víctimas en sus carreras, ¿cierto?, a sus familias, en su propio desarrollo, estamos impidiendo que gran parte de, ¿cierto?, de quienes conforman también nuestra comunidad, como son principalmente, no exclusivamente, principalmente las académicas, las estudiantes, las funcionarias, ¿cierto?, estamos también generando un costo tremendo en cuanto a las capacidades que estamos perdiendo. Leonardo, lo último, se nos acaba el tiempo además. Cuando hablamos de estímulos que contempla la ley, ¿hablamos de cierta acción voluntaria de parte de los planteles de educación superior para acogerse o no a esta ley? No, cuando hablamos de estímulo, lamentablemente aquí tuvimos que utilizar el garrote, ¿ya? Si no se someten, ¿cierto?, ponen en riesgo su acreditación. Por tanto, ya, bueno, sí, es un estímulo, digamos, camuflado, es un eufemismo en el fondo, decir, mire, lo estimulamos, pero en el fondo esto es un garrote. Es decir, ¿podría alguna universidad eventualmente decidir, mire, no me interesa la acreditación, por tanto, no tengo por qué aplicar efectivamente esta ley? Bueno, efectivamente también, y como usted muy inteligentemente lo dijo al principio de la entrevista, ¿cierto?,
el cambio cultural llegó para quedarse. Hoy por hoy, ¿cierto? Ustedes, el cuarto poder, lo saben mejor que nadie. Efectivamente, nuestras y nuestros estudiantes están muy informados y saben precisamente qué universidad, quién es quién, ¿cierto? Y no tengo ninguna duda al respecto que aquellas instituciones que no se sometan o que no tengan estándares adecuados van a verse también, utilicemos la palabra mercado ahora con gusto, ¿cierto? Sí, claro. El mercado se encargará, ¿cierto?, de que tengan el resultado que tengan que tener. Estaba pensando exactamente lo mismo, Leonardo, que finalmente el mercado regula el mercado, esta vieja premisa, digamos, de la política ¿Cierto? económica. Pero estamos utilizándola por un fin mucho más noble. Mucho más noble, mucho más loable. Doctor Leonardo Castillo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por conversar de este tema tan interesante. Vamos a ver cómo se va a desarrollar, particularmente en nuestra universidad, y vamos a estar atentos también a una nueva conversación respecto del desarrollo de esta normativa legal. Un abrazo, Leonardo, encantado, mucho gusto de verte nuevamente después de más de un año y tanto. Encantado, muchas gracias.